Muy bien, doctores. Entonces, nuevamente, buenas noches, bienvenidos a Neurología. Vamos a hablar el día de hoy sobre enfermedad cerebrovascular, o también llamada ictus o ataque isquémico cerebral. Tiene varios nombres, o ACV también, accidente cerebrovascular. Cualquiera de los nombres va a hacer referencia al evento neurológico, ¿sí? Vamos dando las definiciones. Va a ser en sí como digamos, un déficit déficit neurológico, neurológico, que además de ello va a generar una hipoperfusión cerebral, o sea, una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Es cualquier evento que genere un déficit neurológico y que además genere una disminución del flujo sanguíneo cerebral para poder mantener los requerimientos nutricionales adecuados. ¿Correcto? Ese es EBC o accidente cerebral. Ahora acá vamos a poner algunas siglas como conocen, como EBC, ACV, ACV, también las conocen como ictus, como también lo conocen, oh, se me fue el nombre, allá, popularmente lo conocen como famoso derrame cerebral. Ustedes le van al vigilante, le preguntan, señor, ¿usted sabe qué es una enfermedad cerebrovascular? Ah, no sé, doctor. ¿Sabe qué es un derrame cerebral? Ah, sí, cuando se rompe una arterita del cerebro. Ellos ya conocen esta parte, por lo que de forma popular. El accidente cerebrovascular tiene la característica que va a ser frecuente mayormente en población adulta. Viendo por acá, frecuencia, normalmente es en población adulta de entre los 40 años a más, ¿no? Mayores de 40 años. Y hay una principal afinidad en pacientes con hipertensión arterial, pero también por ahí no se salvan los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ¿no? La mayor frecuencia. Hay otras características, pueden ser como la amiloidosis, que afecta a población joven, mayormente a menores de 40 años. Población preferida mayormente también son los pacientes de edad de 20 a 25 años, encuentran un evento cerebrovascular, principalmente son ellos. Y otra de las consecuencias que pueden estar presentes son las dislipidemias y las enfermedades cardíacas. Epidemias y, por ejemplo, las arritmias. Las arritmias cardíacas son las más frecuentes en causarlas. Los ACV o EBC, quieran llamarlo, se van a clasificar de dos formas, isquémico y otro hemorrágico. Dentro de ellos, el isquémico es el más frecuente. Se estima que aproximadamente el 85% de los pacientes van a generar o van a presentar EBC isquémico, mientras que el 7% solamente el hemorrágico. Estos dos casos, en cualquiera de las dos situaciones, como ya se señaló, va a haber una disminución de flujo sanguíneo que va a generar un déficit neurológico. Dentro de las causas de ACV isquémico o de las clasificaciones tenemos dos, la de trombótica y la de embosis y embolia. ¿Cuál es la diferencia en cada una de estas? Que la de trombosis, el área de infarto va a ser mayor. Miren, observen esta parte, lo voy a remarcar con amarillito. En toda esta zona está necrosada porque no llega flujo sanguíneo. Una gran área cerebral. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el trombo que está aquí, el coágulo de sangre, es tan grande que obstruye una gran área arterial. Como lo está obstruyendo, está taponando el flujo sanguíneo, toda esta zona disminuye el flujo de sangre, y al disminuir el flujo de sangre, obviamente se produce la isquemia, al igual que en un infarto de corazón, y finalmente la necrosis. Les pregunto a ustedes, doctores, y esto es básico, también les van a preguntar, ¿qué tipo de necrosis presenta el cerebro? ¿Recuerdan? Una que no es programada, o sea, no es como la apoptosis, sino Claro, es un evento, mm, claro, es un evento que ocurre una por lesión. baja, pero hay varios tipos de necrosis, ¿recuerdan? Está la calcificante, que la encuentran en TBC, está la necrosis oh, se me fue el nombre. Ah, ya, la licuefactiva es justamente esta parte del cerebro, ¿ya? Licuefactiva. Licuefactiva. ¿Qué quiere decir? A diferencia del corazón o de los Doctor, pulmones, disculpe, dígame, una pregunta. ¿Lipoafectiva es igual que coagulativa? sí, también, doctor.
¿ya? Porque el proceso fisiopatológico es justamente eso, que al ocurrir acá una lesión isquémica del cerebro, nuestras neuronas se van degradando y va generándose un proceso de edema, un edema tóxico. Ese edema tóxico lo que va a producir es lesión de vasos sanguíneos que están alrededor, están un poquito alrededor, y genera un coágulo. Y ese de ahí va a generar destrucción del área neuronal. Eso lo vamos a ver en un momento, cuando hablemos de tomografía y vamos a explicar bien esta parte. Pero miren, la de trombosis es la que genera una mayor área de infarto o a una mayor área muerta, ¿no? Que no reciba flujo. En cambio, la embolia, que es la formación de un coagulito que está ahí, ¿sí? O perdón, un coagulito que se desprende y que llega hasta esta zona, normalmente son más pequeños, de pequeño calibre, y tienden a afectar solamente pequeñas ramas terminales de las arterias. No van a bloquear grandes territorios arteriales, sino pequeñas áreas distales, ¿no? O zonas terminales. Vamos a ver acá un área, pues el área infartada, como ven acá, es más pequeña, porque solamente distribuye hacia la zona de irrigación de esa ramita. Eso es en cuanto al isquémico. Ahora, ¿qué características van a comprender un ataque isquémico en general? Nos vamos a especificar, ¿ya? Entonces, vamos a poner por acá algunas de las características. Uno es que los síntomas, vamos a poner acá, los síntomas van a aparecer normalmente por la noche, normalmente por la noche o durante la mañana. Más o menos porque más o menos se atribuye, se da una hipótesis, son los momentos en donde el cerebro tiene un más reposo, más descanso y los procesos metabólicos un poco que van a disminuir y por ende los otros efectos, los tóxicos se pueden levantar o pueden generar formación de coágulos o inclusive en pacientes cardíacos durante la noche es el momento donde el corazón, cuando estamos en decúbito, tiende a generar una mayor formación de coágulo sanguíneo y generar un embolia. Más o menos por ahí va la hipótesis. Otra es que es progresiva. ¿Ya? Normalmente demora horas en comenzar a presentar síntomas. Además de esto, además de esto, los antecedentes que debe proceder el paciente, antecedente, normalmente son aquellos que conlleven a cardiopatía isquémica, también puede haber casos de fibrilación auricular. Si ustedes le dan un caso clínico o en su examen les colocan que el paciente presenta fibrilación auricular como antecedente y está desarrollando un ACV por los síntomas, pueden preguntar qué tipo de EC o ACV. Siempre marquen el isquémico. Y otra de las características del ACV isquémico es la que principalmente debo conocer, es que las áreas infartadas o las áreas de lesión pueden ser reversibles o no. Y eso se van a clasificar o se pueden clasificar en accidente isquémico transitorio, el cual es el déficit neurológico, pero que va a generar una resolución en menos de una hora. O sea, espontáneamente el paciente presenta mejoría, ¿ya? Eso sí, cuando presenten estos casos, normalmente a veces los llevan al hospital. Tengan en cuenta que el paciente puede demorar más de una hora en llegar a un establecimiento. No llega y les digan, doctor, mi paciente no hablaba, pero ahorita ya habla mejor, ya estaba conversando. Pero hace una hora, más de una hora estuvo mal, así, ¿no? Entonces, si son síntomas relacionados a una CB y el paciente ya se encuentra mejor, no descarten la posibilidad de que vuelva a ocurrir. Por si acaso, doctores, tengan cuidado, no vaya a ser que ya en su campo profesional llegue un paciente de esas características y ustedes le den de alta o le digan, señor, sabe que usted no tiene nada en su casa. 2, 3 horas después llega muerto, ¿no? Porque le generaron o no reconocieron ese antecedente previo al ataque isquémico que ocurre recurrentemente, ¿ya? Otra de las características o otra de las formas en las que puede encontrar un accidente isquémico es el famoso infarto cerebral. El infarto cerebral ya es prácticamente el área de necrosis, ¿ya? Es el área de necrosis, que ya va a generar una persistencia de los síntomas, vamos a anotarlo por acá, una persistencia de los síntomas mayores a 1. Entonces le dicen, no, mi papá de la nada perdió el conocimiento, ya no responde, van a hablar al señor y comienza a tener un déficit neurológico, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Ya lleva 2 horas, lo que demoramos de llegar hasta acá. Entonces ya eso no es un accidente isquémico transitorio, sino ya es un infarto cerebral. ¿Bien? Hasta acá algunas dudas, chicos, algunas preguntas que tengan. ¿Todo se va entendiendo?
Sí, doctor. ¿sí? Normal, ¿ah? Medio con dudas, ese sí. Bueno, vamos a seguir. Ahora, acá en el infarto cerebral, si ustedes leen el libro de Emergencia Jiménez Murillo, que están también en su drive, ustedes leen el infarto cerebral, ellos consideran que existe dos tipos de infarto cerebral, el estable y el progresivo o evolutivo. El infarto cerebral estable y el infarto cerebral evolutivo o progresivo. ¿Cuáles son las características de cada una de estas? Es que el infarto cerebral estable va a generar manifestaciones clínicas por más de 24 horas sin cambios. ¿Qué quiere decir esto, doctores? El paciente llega con disartria, lo va a persistir durante todo el tiempo. No va a haber modificación de esa disartria o no va a haber otros síntomas añadidos. Solamente es ciertas clínicas que se presentan y esas se mantienen todo el tiempo. En cambio, el evolutivo es aquella en que los síntomas que presentó al inicio cambian. Mayormente ocurren pasado 3 horas, ¿sí? Y los síntomas sí tienen cambio, ¿no? Con cambio. Son las diferencias entre un infarto cerebral estable y otro evolutivo. Ya tengan bastante cuidado con eso. Cuando hablamos del accidente isquémico transitorio, les dije que podría ser reversible. Normalmente esta reversibilidad también puede generarse o no secuela. Vamos acá, puede secuelar, generar secuela o no genera secuela. Esas son las características. Ahora, vayamos al otro lado, al ACV hemorrágico. El hemorrágico es menos o es uno de los casos isquémicos de menor frecuencia dentro de las enfermedades vasculocerebrales. El ACV hemorrágico, como ya señalé, ocupa o bueno, mejor dicho, es frecuente en un 15%. De ese 15%, los casos más frecuentes pueden ser la hemorragia intracerebral, cuya característica principal es que es secundaria a una enfermedad hipertensiva, mientras que la menos frecuente es la hemorragia subaranoidea, cuya etiología principal es la ruptura de un aneurisma, es decir, una dilatación arterial. ¿Cuáles son las características generales que presenta un paciente con ACV? Va a depender si es una hemorragia, en, en ambos casos, una hemorragia intracerebral, si hablamos de una hemorragia subaranoidea, las manifestaciones clínicas son de una cefalea brusca e intensa, especialmente en el subaranoideo. El paciente les dice que es el peor dolor de su vida, nunca había sentido. Además, también va a generar clínica compatible con aumento de la presión intracraneal. Por ejemplo, a ver, doctora o doctor Fernando, buenas noches, dígame un síntoma de aumento de la presión intracraneal o de hipertensión. Papiledema. Papiledema, ¿no? Casi papiledema. Doctora Estrella, otro síntoma, ¿no? Vómitos. Vómitos, ¿no? ¿Qué tipo de vómitos? Explosivos. Expulsivos. Explosivos. Esas son las características que no deben olvidar nunca. Hay otra más. ¿Cómo están las pupilas? Cefalea. La cefalea también, ¿no? La cefalea intensa, que ya lo mencionamos por acá. ¿Qué otra característica? ¿Cómo estarán las pupilas? ¿No? ¿Qué tendrán miopsia? Enrojecidas. ¿No? Los ojos ligeramente pronunciados y las pupilas midriáticas. Dependiendo de la zona también. No va a ser en todos los casos una pupila midriática. De repente vamos a encontrar ceguera. El infarto, perdón, si es que la hemorragia está ocurriendo a nivel del lóbulo occipital, ¿no? ¿Qué otra cosa más? El antecedente, pues, ¿no? El antecedente frecuente que el paciente sea tenga hipertensión arterial sistémica, por si acaso. Sistémica. Muy bien, ¿qué más? Pero aparte de ese antecedente, hay otros. Por ejemplo, el paciente consuma anticoagulantes. Por ejemplo, ¿qué anticoagulantes conocen ustedes? Heparina. Heparina, muy bien. Y hay otro coagulante, Warfarina. la warfarina, la prima hermana de la heparina, ¿no? Y una más también. Nunca olviden la enoxaparina. Enoxaparina. ¿Cuál es la diferencia? Que la heparina y la warfarina son de alto peso molecular, mientras que la enoxaparina es de bajo peso molecular.
Muchas veces, o mejor dicho, durante la pandemia con el COVID, como se descubrió que había bastante problema trombótico, se generaba bastantes problemas de coagulación, nada, se optaba por utilizar enoxaparina. Utilizar enoxaparina para el tratamiento de esa formación de los coágulos. Pero ¿cuál era el riesgo de que mi paciente genere un ACV hemorrágico? No derrame cerebral, por cierto. Es así, comete ese error. Chicos, nunca digan derrame cerebral, siempre digan enfermedad cerebrovascular. Hemorrágico si quieren referirse al derrame y isquémico e isquémico si es que se quieren referir al infarto, infarto cerebral. Nunca olviden eso, porque siempre recuerdo, y esto es una anécdota, que una compañera de mi rotación de medicina interna señaló que el paciente tenía derrame cerebral. La doctora casi se desmaya, digo porque todavía las cosas, casi se desmaya porque escuchó derrame cerebral. Y dijo que el derrame del cerebro está derramando. Tengan cuidado con su dosis. No sé que por ahí los estaba bullying por eso. ¿Ya? Y ahora miren, algunas cosas que les he puesto acá en esta lámina también es el ataque isquémico transitorio que les había señalado anteriormente, ¿no? Normalmente puede resolver en menor de una hora, pero hay que tener en cuenta que hay un riesgo alto de recurrencia. Ese riesgo de recurrencia tiene que ver con ciertos factores, y esos factores consideran al ABCD, la de la edad, ¿no? Mayormente pacientes más de 60 años tienen un alto riesgo de que ese proceso isquémico vuelva a ocurrir. Luego también tenemos los pacientes con presión arterial mayor de 140 para sistólica, 90 para la diastólica. Esos pacientes también tienen un alto riesgo de recurrencia. Además, síntomas clínicos, como por ejemplo alteración del habla, ¿no? O llamada disartria, y la debilidad unilateral. Mayormente puede haber este, hemiplegia, ¿sí? O hemiparestesia. ¿Cuál es la diferencia entre hemiplegia y parestesia? ¿Perdón? ¿Decía mío? Era hemiparesia, ¿recuerdan? Es que uno es total y otra es parcial. No, más o menos, pero no es por ahí. Hay otra diferencia. Hemiparesia y hemiplegia. Recuerden, hemiplegia, movimiento, ¿ya? Porque el paciente va a tener carencia de movimiento en la mitad de su cuerpo, ¿no? De hecho, y la hemiparesia, la sensibilidad, ¿ya? Nunca se olviden eso, doctores. Otro de los factores de riesgo es que el evento isquémico transitorio haya durado más de 60 minutos o que el paciente sea diabético, ¿sí? Que sea diabético. Entonces, si ustedes tienen un paciente que llega a la emergencia y que ya está revirtiendo sus casos, pero ustedes tienen que evaluar esto, si es mayor de 60 años, cómo está su presión arterial, hay algún tipo de síntoma acompañante, algún síntoma clínico, como por ejemplo la debilidad o la alteración del habla, si el evento isquémico fue más de una hora o si el paciente es diabético. Basta que tenga 4 puntos de todo esto para decir, este paciente tiene alto riesgo de recurrencia, ¿ya? De recurrencia. ¿En qué tiempo? Antes de las 24 horas. Antes de... Muy bien, esto es lo que les había comentado. En base a esto vamos a trabajar la parte semiológica del ACV, ¿no? Y esto de repente, ustedes han estado en la academia, me parece, en semiología, han recordar esto en la prueba que hicimos, en la evaluación. Por ejemplo, tenemos que saber los territorios arteriales. Saben ustedes que tenemos tres arterias cerebrales, ¿no? La anterior, media y posterior. Y cada uno, cuando se ve afectado, va a tener una zona que va a dañar. Entonces vamos a ver acá. Si vemos en este corte, en esta vista coronal del cerebro, y lo partimos por la mitad, más o menos desde el punto medio, desde acá, justamente en el centro de ambas cisternas, o de ambos ventrículos, vamos a separar las arterias. Todo este territorio está dominado por la arteria cerebral anterior. Y vemos en una vista, una cara interna, por la parte del lóbulo frontal, lo del cíngulo, se ven irrigados por esta arteria. Y también por la parte externa, ¿sí? Entonces, mayormente, todo el lóbulo, ¿sí? Todo el lóbulo frontal se va a ver irrigado por la arteria cerebral media. Si esta arteria cerebral se afecta o se daña, ¿qué me va a producir? Entonces, vamos a determinar las áreas a las que va a irrigar. Entren por acá está, toda esta zona, ¿no? Entonces, si hay alteración de la arteria cerebral anterior, entonces lo que vamos a encontrar es debilidad, debilidad contralateral, contralateral.
¿Qué más? Vamos a encontrar pérdida sensorial. Pérdida sensorial, principalmente de miembros inferiores. ¿Ya? Van a ser más predominantes en los inferiores que en los miembros superiores. ¿Qué más? Disartria, ¿no? Disartria. Cosa. Afasia motora. ¿Qué más? Conductas, mejor dicho, cambios de conducta. Cambios de conducta. ¿Y qué más? Podemos encontrar incontinencia. ¿Sí? Incontinencia urinaria. Esas son las características, ¿sí? Características del síndrome, o mejor dicho, el síndrome clínico que podemos encontrar en la arteria cerebral. Por ahí me faltó la abulia, o sea, el deseo de no hacer nada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creen que ocurre todo esto? Porque el lóbulo frontal controla justamente la conducta, el carácter, también nuestros movimientos, ¿no? Nuestros reflejos motores, todo ello controla el lóbulo frontal. Fue dañado por la irritación arterial, va a generar esos cambios. Ahora, territorio de la arteria cerebral media. Normalmente el territorio de la cerebral media, para más o menos toda esta parte, acá, y ahí encontramos al tálamo óptico, vamos a encontrar por ahí algunas zonas como por ejemplo las zonas lacunares, ¿sí? Todas esas características las que podemos encontrar. Ahora, ¿qué genera o qué afección genera la cerebral media si se afecta? Vamos a encontrar debilidad, debilidad contralateral, contralateral y pérdida sensorial, igual que en el anterior, pérdida sensorial. ¿De qué parte? Del hemicuerpo, del hemicuerpo. Mientras que acá podríamos afectar cierta región, miembros superiores, inferiores, por la arteria cerebral media, perdón, anterior. La cerebral media ya me genera una debilidad o inclusive una parálisis de hemicuerpo, ¿ya? De hemicuerpo. Y tiende a ser contralateral. 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 Además, también el paciente va a presentar, ¿sí? Afasia, ¿sí? Que quiere decir que no va a comprender, no, no comprende, ¿ya? Además, también puede haber disartria, disartria. Eso todo ya lo han visto ¿dónde? En semio. Ahí van a ver, ah, tienen que recordar esta parte de eso. Y eso justamente creo que es uno de los últimos. ¿Qué más? ¿Qué vamos a encontrar? Actividad de reflejo profundo, ya no lo superficial. Actividad de reflejo. ¿Recuerdan cuál es uno de los actividades de reflejos profundos? ¿Verdad? Uno era él, también digamos el primitivo, ¿no? El Babin. Babin. La arteria cerebral. ¿Y qué pasa si se ve afectado la cerebral posterior? No, mayormente va a estar afectado el lóbulo posterior o el lóbulo occipital. ¿Qué vamos a encontrar acá? A ver, les pregunto, doctores, en el lóbulo occipital, ¿qué nervio, qué par craneal llega? ¿Verdad? ¿Qué par craneal llega al lóbulo occipital? El par ocular, ¿no? El segundo par, el nervio ocular. ¿Qué vamos a encontrar entonces si se ve afectado el nervio ocular? Vamos a encontrar hemianopsia. Hemianopsia homónima. Hemianopsia homónima contralateral. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros hacemos nuestro dibujito acá del campo visual, ¿sí? Esto es nasal, esto es nasal, esto es nasal, esto es temporal, voy a encontrar que el lado del ojo derecho no va a haber en el lado nasal. Y en el ojo izquierdo va a haber ceguera del lado. Eso es hemianopsia homónima contralateral. ¿Qué más? Como la arteria cerebral posterior tiene irrigación hacia las áreas de la memoria, como es el hipocampo, va a producir una afección de la memoria, de la memoria, pero de la memoria
a largo plazo, ¿ya? A largo plazo. También puede generar vértigo o mareos debido a la ceguera, a la himenopsia que está produciéndose. Además, también va a haber afectación del tálamo. Tálamo, tálamo por ahí en parte. Va a generar disminución del tacto profundo, o sea, no va a percibir el tacto profundo. Esas son las características clínicas del territorio arterial afectado, dependiendo de qué arteria esté afectada, ¿no? Como ven, la arteria cerebral media es la que más territorio abarca, afectada, tiene un mayor territorio de daño. Pues otros síndromes lacunares que les puede servir al momento de explicar, que puede ser también mayormente por alteración de la arteria cerebral. Síndrome vascular motor puro, vascular sensorial puro y hemivalente. Y acá la localización y la clínica en la que pueden ustedes ubicarse. ¿Qué más sobre SB? Muy bien, vamos a hablar ya de lleno del área isquémico, o sea, del ACV isquémico. Una de las causas, hemos dicho, aterotrombótico, más frecuente, y el cardioembólico, lo más frecuente. En cuanto al aterotrombótico o cardioembólico, con respecto a la clínica, va a depender de la arteria afectada, de la arteria afectada. Y nosotros estamos bloqueando las arterias cerebral anterior, vamos a tener toda esa clínica. Estamos generando obstrucción de la arteria cerebral posterior, también vamos a encontrar clínica. Entonces va a depender del área afectada. Como antecedentes, al menos para el aterotrombótico, que el paciente presente con cistitis o que por ahí tenga diabetes o tiroides. Mientras que para el cardioembólico, normalmente fibrilación auricular o algún tipo de infarto del músculo reciente. Esto puede llevar también a generar una, un émbolo y obstruir un área pequeña del cerebro. Algunos criterios radiológicos, ya los vamos a mencionar en un momento, ¿cómo se puede prevenir? Por ejemplo, el aterotrombótico con estatinas, ¿sí? Por ejemplo, la aspirina o antiagregantes lácteos, por la aspirina, que los fármacos suelen utilizar para prevenir esos eventos. Para el cardioembólico, la anticoagulación, la principal, normalmente con enoxaparina. Ya casi no se utiliza mucho la warfarina o la heparina, ¿ya? El lacunar, mayormente, va a conllevar o va a producir síndromes lacunares, ¿sí? ¿Sí? Vascular motor puro, sensorial puro y hemivalismo. Y también la etiología frecuente es la hipertensión, principal factor de riesgo. Factor de riesgo. ¿Qué solemos administrar para evitarlo? Los antiagregantes y las estatinas. Y alguna causa inhabitual, inusual, normalmente los traumatismos cervicales que pueden generar daño de algunas arterias, principalmente las vertebrales, que van a irrigar o van a formar parte del polígono de Willis. En cuanto al estadio evolutivo en tiempo, un SB isquémico se puede clasificar como hiperagudo, agudo o subagudo y crónico. En el hiperagudo es aquel problema que ha ocurrido, aquel isquemia que ha ocurrido en un tiempo menor de 6 horas. Mientras que el agudo, dentro de las 6 a 48 primeras horas. El subagudo es 2 días y 2 semanas, mientras que el crónico dura más de 2 semanas. Inclusive puede ir hasta los meses. ¿Ya? Y acá observen los cambios cerebrales que ocurren. Por ejemplo, acá está el evento agudo, ¿no? Miren la isquemia, pequeña área necrosada, no es tan grande, casi ni se percibe. En el subagudo ya hay grandes áreas necrosadas, todavía no se ven afectadas por la liquefacción, y en el crónico, miren, ya se ha producido la pérdida de gran masa cerebral debido a ese tipo de olfactiva, ya lo mencioné al lado. ¿Sí? Esas son las características histopatológicas y cerebrales que pueden estar presentando dependiendo del tiempo. Dentro del campo del EBC isquémico, tenemos que tener en cuenta escalas que pueden determinar no solamente la, eh, no solamente van a determinar el factor de riesgo de recurrencia, sino también de alguna secuela. Justamente esas secuelas se pueden evitar si es que se reconocen los síntomas clínicos dentro de las primeras 24 horas para poder realizar un tratamiento específico. Tratamiento específico. Y dentro de esas escalas
estas formas de evaluar, tenemos la escala NIS, ¿sí? Del National Institute of Health o el Instituto Nacional del Cerebro, ¿sí? Para la escala del stroke o de la lesión. ¿Qué vamos a evaluar? Se va a evaluar 11 parámetros. Primero, el nivel de conciencia. Acá tienen los valores. ¿Qué más? Los movimientos de los ojos, ¿ya? Y los campos visuales, ópsias, ¿no? Las parálisis facial, la función motora de los brazos, la función motora de las piernas, si hay presencia de ataxia, cómo está la sensibilidad, el lenguaje, si hay presencia de disartria, qué tipo de disartria hay, y de la extinción o inatención. O sea, que quiere decir que el paciente no presta atención y rápidamente se somnoliento o comatoso. El paciente tiene más de 4 puntos, más de 4, para evaluar esta base a esta escala de NITS, me va a ser compatible, o mejor dicho, lo que me va a producir es de que el paciente pueda recibir tratamiento, ¿sí? Un tratamiento específico de trombólisis, ¿sí? Para el tratamiento de trombólisis, siempre y cuando, ¿sí? Siempre y cuando este evento tenga una duración menor de 24 horas. En algunos textos dicen que sea menor de 12 horas, de preferencia. Si es dentro de la primera hora, dentro, dentro de la primera hora, esto me va a generar altos pronósticos de bienestar. Altos pronósticos de bienestar. Acá hay otra escala que me permite saber, ¿sí? Si mi paciente tiene afección, o mejor dicho, recurrencia, ¿no? El ABCD, que ya lo hemos señalado al inicio. La edad, la presión arterial, la alteración del lenguaje, la duración del evento, si es que tiene diabetes mellitus, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay un alto riesgo? Cuando tiene más de 6. ¿Sí? Cuando tiene más de 6. Ahora, dentro de estos, también se puede evaluar si el accidente del infarto, del infarto cerebral, ha producido, ¿sí? Producido un alto o bajo riesgo para reingreso después de que ya se resolvió el problema. Justamente acá evalúan nuevamente la escala de ABCD, que es la que hemos visto anteriormente, y algunas secuelas que puedan, ¿sí? Y cómo va evolucionando dependiendo del tiempo, ¿no? Menos de 10 minutos o más de 4 horas. La evolución de mi paciente mejora más de 4 horas, es un alto riesgo de que pueda volver a suceder un accidente transitorio. Si es menor de 10 minutos, entonces hay un bajo riesgo que se regresione, ¿no? Porque simplemente el coágulo ya se disolvió y prácticamente volvió la perfusión. Muy bien, esta parte es importante y eso sí, vamos a hacerlo con ustedes, chicos, que necesito saber, por dicho, quiero que ustedes se vayan aprendiendo acá de los exámenes que deben de pedir y por qué. No solamente es pedir por pedir, sino es el en orden. Vamos con la doctora Estrella primero. Doctora Estrella, dígame, ¿qué examen de laboratorio pediría usted y por qué? Eh, Podría ser líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? ¿Por qué pediría líquido cefalorraquídeo? ¿Qué espera encontrar? Porque, por ejemplo, tiene, o sea, al sospechar de un ACV, el paciente presenta cefalea, vómito, Mm, incluso si es subaracnoideo, quizá pueda tener rigidez de nuca, o sea, ahí ya, similar a lo que es meningitis. claro. Entonces, Pero mire, doctora, acá podría, estamos hablando del isquémico, no estamos hablando del hemorrágico, ah, ya. del isquémico. Entonces, para el IBS Ah, isquémico, ¿qué pediría? Laboratorio por principalmente. ejemplo, ya, por ejemplo, si es un paciente con ACV isquémico y es diabético, pediría exámenes de glucosa, porque Podría, la hipoglicemia podría causar, o sea, podría ser el causante de eso. ¿no? La hipoglicemia podría ser la causa, o también la hiperglicemia, la acidosis Ajá. diabética, ¿no? Muy bien, la glucosa. Y hemos dicho que los pacientes diabéticos son los principales factores de riesgo. Entonces, si mi paciente yo no sé si es diabético, con un examen de glucosa puedo detectarlo, ¿ya? Muy bien, doctora. Doctor Fernando, buenas noches. Dígame, ¿qué Perfil de examen más coagulación, pediría? un perfil de coagulación puede ser. Perfil de coágulo, ¿no? ¿Y por qué pide un perfil de coagulación? Ver si pues se tiene que dar coagulantes, ¿no? Ah, para poder dar adelante. Y para saber si el proceso de coagulación es muy acelerado. Supongamos que mi paciente Claro. tenga un índice de coagulación, o sea, un INR
mayor de 1.5. ¿Qué quiere decir esto? Que mi paciente es propenso a coagular o a sangrar. A coagular. Coagularse. O, en este caso, a sangrar. Recuerden que el INR, mientras más elevado sea, o sea, más de 1 sea, tiende a... Por eso, Ah, sí, sí, sí. si mi paciente tiene un INR elevado, pero yo sospecho que es un SB isquémico, yo estoy casi seguro, tengo que pedirle esto para poder generar, ¿qué cosa? También la trombólisis, ¿ya? Lo que habíamos comentado acá, ¿no? Si mi paciente es candidato a hacer para trombólisis, tratamiento, yo no puedo trombolizar con un INR elevado. O también mi paciente si es propenso a coagular muy rápido, también significaría que hay un factor de riesgo extra. Bien, ¿qué otros exámenes pedirían? A cualquiera. ¿Qué otros exámenes pedirían? ¿Qué les ayudaría bastante? De laboratorio, ahorita primero. Podría ayudarme, por ejemplo, el AGA. Supongamos que el paciente viene con alteración respiratoria, que necesito saber de oxígeno, la presión de CO2, es que hay acidemia, ¿no? Como está el pH sanguíneo, ¿no? Lo que necesito. ¿Qué más? ¿Qué otro examen de laboratorio sería bueno pedir? Hemos hablado de la glucosa, ¿sí? Ya hemos hablado del AGA, de sangre. ¿Qué más? ¿Qué otro examen podrían solicitar? Si es un paciente hipertenso, porque es el primer factor de riesgo también, o diabético, tengo que buscar el perfil renal, cómo está funcionando ese renal, ¿ya? Principalmente pido la creatina. ¿Saben? Tiene que ser menor de 1.2 para englobar a todos, ¿no? Menor de 1.1 para varones, menor de 1.2 para perfil renal. ¿Qué más también pediría por ahí aparte del perfil renal? Y el hepático. Muy bien. ¿Para qué el perfil hepático? Para saber si ese problema de hipertensión ya escaló a otro nivel, ¿no? Que es la insuficiencia cardíaca. Y el perfil hepático me va a permitir saber si hay afección o patología cardiogénica. Muy bien, doctor. Muy bien, ¿qué más? Ah, ¿Qué más Se podríamos puede saber? pedir perfil lipídico para ver También, el muy bien, LDL. doctora. Lipídico, ¿no? Doctor, una pregunta. Esta pregunta me la hicieron hoy Cuéntame. día. Nos preguntaron, o sea, ¿cuánto sería el valor de LDL para considerarlo factor de riesgo para una arteriotrombosis Pero una aterosclerosis, o una arteriosclerosis? Ujú, ¿sí? Entonces, ustedes saben ujú. que dentro del perfil lipídico se evalúa el colesterol y también el colesterol fragmentado. Es el HDL, el LDL, ¿no? ¿Cuál es el colesterol bueno? ¿El HDL o el LDL? El HDL. El HDL. Para considerar que el HDL es factor protector para evitar aterosclerosis, debe ser mayor de 60 miligramos por decilitro. Y es el LDL, que es el malo, para decir que hay un alto índice de riesgo de aterosclerosis, normalmente superan los 200, pero unos dicen más de 250 miligramos por decilitro. ¿Sí? Más de 200, la mayoría de autores reflejan que es un factor de riesgo. ¿Ya? Más de 200. Peor, pues se encuentra 300, 400. Eso es importante. Y los triglicéridos. Si los triglicéridos son mayor de 200, también es un factor de riesgo. Eso le preguntó su docente. Sí. ¿Y qué le dijo? Él nos habló de, o sea, de valores, dijo mayor de 55. O no sé Mayor, si yo he entendido mal la pregunta, pero mayor de eso 50, fue lo que nos respondió. mayor de 55. Sí, Pero debe ser para el HDL, porque el LDL, claro, lo normal es menor a 100, ¿verdad? no, de LDL menor de 150. Menor a 150. Bien. Sí, es lo que debe ser bueno, ¿no? No. Más de 200 ya es un riesgo. Ujú. Es lo que se evalúa. Bien, pero muy buena pregunta. Uno tiene que saber bastante el riesgo, ¿no? O sea, ¿por qué pides por filipídico? Para saber que hay un riesgo de aterosclerosis. Muy bien. Ahora sí, vamos con la parte de imágenes. Entonces, ¿cuál es el estudio de imagen que me permite a mí saber si mi paciente tiene un ACV isquémico? ¿Cuál es el estudio que yo pediría? O el de la línea, ¿no? El La TAC, tomografía. sin contraste. Ahí está. Simple, ¿no? O sea, un contraste. Eso que tiene que tener una ventana para trombolisis dentro de las primeras 3 o 4 horas. O sea, dentro de las primeras 3 o 4 horas de ocurrido el evento, yo tengo que hacer una.
para poder determinar si mi paciente es candidato o no a para trombólisis. ¿Qué más? Aparte de esto, previo al examen tengo que, uno, estabilizar a mi paciente. Vamos a poner actividades previas al examen. Uno, estabilizar al paciente. Nunca se olviden, ¿sí? Estabilizar al paciente. No digan, no sea loco. Ay, paciente tiene BC, llévalo a, le dan su tomografía, ¿no? Y el paciente está muy bien. No, nunca. Estabilizar al paciente. Y dos, que sea por lo menos en un tiempo menor a 4 horas para poder saber si es o no candidato a trombólisis. A las 4 horas puede hacerse trombólisis, pero podría generar, o sea, no es que podría generar, sino que ya podría haber secuelas del infarto o de la isquemia que ha producido, ¿ya? Y mi paciente, ya hemos dicho que el EBC es el más importante, podemos encontrar en el EBC, o sea, qué imágenes son las que voy a hallar en la- esto de acá, ¿no? Todo esto de acá oscurito, área infartada, toda esa área necrótica. Vuelvo a preguntar, y eso ya deben de saber de antes de llevar el curso. ¿Qué tipo de, vamos a decir, de radiación nos da la tomografía? Da radiolúcido, radioopaco, hiperintenso, intenso, radiolúcido, radioopaco, ¿qué dicen ustedes? Radio lúcido. Radiolúcido, No es hipodensa. exacto, nos da densidades, ya hipodenso o hiperdenso. O isodenso, y es que vemos justamente esta coloración, ¿no? Casi similar, ¿no? A la coloración del cerebro. Esa es una imagen isodenso. Muy bien, ¿no? Observen acá que hay una gran área necrótica. Una gran área necrótica, ¿sí? De tipo, vamos a poner esto de acá, hipodenso, tipo denso, con ciertas áreas isodensas. Normalmente ocurren por un edema, ¿no? Que les había comentado al inicio, un edema. El edema tóxico lo que va a producir es lesión del área cerebral y lo que va a conllevar es que se comienza a formar este tipo de imagen, ¿no? O densa alrededor, principalmente de la arteria. Este edema tóxico lo que genera es la aún mayor destrucción de neuronas y con ello ese reemplazo de la neuronal por líquido y en algunos momentos hasta coágulos sanguíneos que comienzan a excavar el área y comienzan a destruir. ¿Notan esta imagen? Esta de acá. Si el área infartada es mayor, ya se vuelve crónico, inclusive destruye parénquima cerebral, parénquima y estroma. Entonces, es lo que me permite. Les pregunto nuevamente, en vista de esta imagen, ¿qué arteria es la que podría estar afectada? ¿Qué dicen? La cerebral media. La cerebral media, muy bien. ¿Ah? La cerebral media es la que está afectada. Nunca olviden este territorio de irrigación, ¿ya? Nunca olviden este territorio de irrigación. Ahora, habíamos dicho que el isquémico se podría clasificar en hiperagudo, agudo, ¿sí? Agudo y crónico. Entonces, el estadio hiperagudo, este primero, ¿qué voy a encontrar? Posiblemente áreas hipodensas, pero alrededor de la zona afectada. Normalmente, por ejemplo, estas tomografías que ustedes ven, estas son de un SB isquémico de la arteria cerebral media. Perdón, claro, la arteria cerebral media. Por acá casi no se ve, lo ven. Pigmentación un poco más, comparo con el otro lóbulo, me voy a dar cuenta que es un poco más oscura que el lado izquierdo. Esta imagen que se genera es un área hipodensa. Área hipodensa. Vamos a poner acá. Área hipodensa. Normalmente tiende a ser inicio en los primeros minutos o horas isodensa. Pero mientras pasan las horas, a ver mayor progresión o evolución de la enfermedad, lo que va a conllevar es que se produzcan ya nuevamente otros momentos, ¿no? Que es el etapa aguda. En la etapa aguda lo que voy a encontrar ya es una hipodensidad más notoria, miren, observa acá, una hipodensidad más notoria, denso, más notorio, se puede detectar rápidamente la arteria afectada. ¿Sí? Vamos a encontrar esas es que ya hay presencia de hematóxico en la etapa. Luego de esto, podemos realizar, de hecho, va a seguir realizando, evaluando la etapa. Vamos a encontrar que ya pasa a la
Dentro de la subaguda que voy a encontrar imágenes ya de transformación hemorrágica. Acá, esta sustancia blanquita, que observan aquí, este es un coágulo de sangre que se está formando alrededor del área necrótica, que eso ya es indicativo de necrosis de tejido celular neuronal. Ese de ahí, esa lesión blanquecina que se observa ahí, en radiología le suelen decir efecto de niebla, efecto de niebla. Puede desaparecer inclusive después de 7, 10 días. Este tipo de lesión ya me está indicando que hay daño y muerte neuronal de la zona afectada y que lo más probable es que se haya. Y luego tenemos la etapa crónica. ¿Qué se observa en etapa crónica? Ven una imagen acá, muy intensa, casi formada o delimitada, dando la vuelta. Es un espacio prácticamente. Ese espacio ya es un área muerta que se va a producir, ¿sí? Como ya proceso evolutivo, de la isquemia. Esa área que se va a encontrar en esa zona, ¿sí? Normalmente ya no hay funcionalidad, no hay masa neuronal, ¿sí? El paciente realmente ha generado cambios en la arquitectura cerebral. Esos cambios se llama encefalomalacia. ¿Cuál es la pérdida de la estructura neuronal por un evento isquémico crónico? Evento isquémico. Muy bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Estamos bien? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Nada, Sí, alguna doctor. pregunta, nada? ¿Sí? Muy bien. Nunca se olviden, encefalomalacia, si les viene en el examen, y para que les digan, ¿no? Paciente con una TAC, encefalomalacia, señale qué estadio evolutivo del ACV isquémico es, crónico. Ahora, si no tengo TAC, bueno, si tengo la TAC, también puedo pedir una resonancia magnética. ¿Cuál es el problema de la resonancia magnética? Que puede demorar hasta 4 horas poder, para poder realizar o tener una buena imagen. Entonces, hasta eso mi paciente se puede morir, ¿no? Entonces, la TAC siempre es la de mayor eficacia, no es igual está. Y acá pueden encontrar algunas lesiones, por ejemplo, de la arteria cerebral media, anterior, etcétera. Desde la cerebral anterior. Fíjese dónde está el área hipófise. Esta es de la arteria cerebral media, mira, esta zona. De la arteria cerebral posterior, acá lo veo. Y también de la basilar, no hemos hablado. La basilar, la red arterial, va a estar irrigando principalmente ¿quién? Al cerebelo, ¿ya? Al cerebelo y al bulbo raquídeo. Así que a estas zonas tenga la lesión de la arteria basilar, eh, normalmente lo que puede conllevar es a una lesión de tipo cerebelosa, por ejemplo, la marcha. Entonces, un minuto, por favor. Bien, bien, chicos. Entonces, esas son las características, ¿sí? Tomográficas de las arterias. No olviden que la más frecuente es la cerebral media, ¿ya? Entonces, normalmente les pueden dar clínica de arteria cerebral media que está afectada. La mayoría de lesiones, más frecuentes. Les ponen un evento isquémico, pero el paciente les dicen que es lesión cerebelosa, por ejemplo, marcha táctica, mareos, todas esas cosas, piensen que es un EBC vértebro-básico. Otra sugerencia, si es que quieren ampliar más su campo de clínica, en el libro de emergencia de Murillo, de repente ya lo tienen en físico o no está en el libro de PDF, hay una página, no me acuerdo cuál es, pero te pone todas las zonas arteriales del cerebro, clínica correspondiente. Denle una ojeadita después de que acabe la clase para que puedan ver, para que puedan ver y recordarlo en sus exámenes. Normalmente les pueden preguntar de ahí. No olviden que la más frecuente es la cerebral media y también la basilar, que también suelen preguntar a veces para poder cogerlos desde ahí. Muy bien. ¿Preguntas con respecto a imágenes, doctores? ¿Todo está claro? ¿Se entendió? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Sí, dígame.
Por ejemplo, el docente hoy día nos dio un caso clínico, ¿no? De, de un paciente que tenía fibrilación auricular y le había dado un ACV cardioembólico. Entonces, nos preguntó, aparte de que tú pides, por ejemplo, electrocardiograma y Ujú. EKG, ¿no? Para saber si realmente era de las cardíaco, ¿no? Creo que nos olvidamos acá poner nosotros. Nos preguntó cómo sin pedirle eso, tú te das cuenta que en el TAC es cardioembólico. Allá, O sea, que había una forma de ver solamente el el TAC área sin... infartada. Viendo el Ajá, área infartada, ¿cómo reconozco? ujú, Más o menos lo mencionamos acá. Miren, y por era el tamaño. embólico, exacto. El área infartada normalmente es pequeña. Eso sí, pues sí, mire, por ejemplo, esta arteria, ¿no? De esta imagen. Es gran masivo, ¿no? Es bien grande el área infartada, ¿lo ve? Es lo más probable que sea trombótico. Pero si es más pequeña, era más pequeña, supongamos que voy a pintarme. Supongamos que esté por acá el área infartada, es más pequeñito, ¿sí? O así, ¿sí? Yo digo que ese es embólico. Normalmente un embolo es más pequeño y obstruye arterias terminales o ramas terminales, pero trombótico es más áreas, agarra unas arterias más grandes. Por eso es cómo puedo yo diferenciar. Aparte de la semiología del paciente, pues no, el paciente le va a decir que tiene palpitación. Por eso pueden ir con esa idea. ¿Qué le dijo el doctor? ¿Más o menos así o le dijo hay otra forma? No nos dijo que lo averigüemos. Que la averigüe. Ah, ya. Una de las formas es esa, ¿ya? Voy a buscarlo, porque también es buena pregunta. Yo más lo tenía por esta parte porque el neurocirujano con el TRT nos explicó así, por las áreas. Pero de todas maneras, si hay alguna información extra, también se las compro. Normalmente es por el área, territorio infartado. El embólico es más pequeño, el trombótico es más grande. Acuérdense de trombótico por Ya, excelente. traumático, ¿no? Más grande. Listo. A ver, un momento. Ahora sí, vamos con esta parte. Ya tiene que ver con el tratamiento del paciente. Ya, una cosa es saber reconocer todos los síntomas, qué es lo que voy a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que le voy a pedir y tanta cosa? Pero ¿qué es lo que tengo que realizar en el paciente? Ya, disculpe. O bien, el doctor de cardio, recién se hizo. Mayorcito, me ayuda, pero sabe bastante. Muy bien, entonces, a ver, para un ataque isquémico, tengo que reconocer los síntomas. Ya, una vez que reconocí los síntomas, pido los exámenes auxiliares, ya tengo las de imágenes, tengo todo. Hasta ahí estamos bien. Pero, ¿qué sigue? Bueno, ¿cómo lo voy a recuperar al paciente? ¿Cómo lo puedo, puedo verificar? O mejor dicho, ¿cómo puedo tratar a ese paciente? Entonces, hay un tratamiento, le decimos un tratamiento agudo, en el cual voy a realizar medidas generales para poder mejorar la situación de... Dentro del tratamiento agudo, tenemos medidas iniciales. También tenemos que evitar, ¿qué cosa? El edema cerebral. Tenemos que evitar el edema cerebral. Y otra de las características del tratamiento es que tenemos que manejar la presión arterial, el manejo de la presión arterial. Entonces, ¿cuáles son las medidas iniciales, chicos? Las medidas iniciales, administración de oxígeno, ¿no? De llegar desaturando. ¿Cuándo se administra oxígeno? Cuando la saturación de oxígeno sea de 95, ¿ah? menor de 95%. Puede administrar por cánula binasal, o sea, más como especie de mangueritas que se van en la nariz. Puede administrar
mascarilla o a través de ventilación mecánica. ¿Ya? De las dos formas, puede. ¿Qué más también tengo que tener como medida inicial? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer en estos momentos teniendo a mi paciente? Algunas medidas de soporte, por ejemplo, la cabecera. Si yo quiero mejorar la perfusión de mi paciente, pero evitar el edema, tengo que tener una cabecera aproximadamente de 45 grados. Una cabecera de 40. Parece tonto, pero es una ayuda de bastante rehabilitación para el paciente para evitar justamente eso. ¿Qué más? Detectar la alteración electrolítica. Electrolítica. Por ejemplo, uno de los electrolitos que suelen elevarse en estos casos es el potasio. Así que tengo que identificar si hay o no alteración del potasio, alteración del sodio, que también me está participando en la parte del edema cerebral. ¿Qué más? Como mi paciente está sometido a estrés, tengo que administrar un protector gástrico. Mi paciente de repente ya no va a poder comer por unos días, ¿no? Gástrico. Entonces, ¿qué protector gástrico tenemos o conocen? ¿Ah? Farmacología. Entonces, ¿qué protector gástrico recuerda? El más conocido, omeprazol. Luego, profesor, ¿Qué hace el omeprazol? ¿Dónde actúa? ¿A quién bloquea? La bomba de hidrogenes, a la bomba de potasio, hidrógeno, ATPasa. ¿De la qué célula? La célula principal que secreta ácido clorhídrico a nivel del estómago. Es lo que tienen que recordar, por eso les decía, este curso ustedes ya tienen que saber o dominar farmacología. Más les van a preguntar. Un protector gástrico. Obviamente el oxígeno y todo lo demás. ¿Qué otra cosa más tendríamos que dar como un soporte medida inicial? Podemos dar anticoagulantes. Es diferente al tratamiento de trombolis. Podríamos dar anticoagulantes y por ahí la enoxaparina, la heparina, ¿no? La heparina. Esos fármacos podríamos utilizar. Esos fármacos podríamos utilizar. Muy bien. ¿Dónde actúa la enoxaparina, la heparina? A nivel de la cascada de coagulación, ¿no? De la cascada endógena. Busquen por ahí, libro de fármaco lo van a encontrar. Pero actúa en la cascada endógena evitando que se formen. Muy bien. Para el edema cerebral, ¿cómo yo evito que mi paciente sufra de daño? Entonces puedo administrar diurético. Dentro de los diuréticos puedo administrar un diurético que se llama diurético osmótico. ¿Cuál es el diurético osmótico? ¿Se acuerdan? Estoy preguntando. ¿Ah? El manitol, ¿ya? El manitol es un diurético osmótico que va a actuar sobre el túbulo contorneado proximal, evitando que se reabsorban sustancias osmóticas, la, la glucosa, el sodio, la creatinina, perdón, la urea, que son sustancias que se pueden eliminar y pueden arrastrar bastante. ¿Cómo voy a administrar? De forma intravenosa, y la dosis se dice que es 1 gramo por kilogramo. Más o menos, le voy a perfundir un frasquito de 100 mililitros, si no me equivoco, viene, ¿sí? Y ese tiempo de perfusión tiene que ser en aproximadamente 20 minutos para evitar el edema cerebral. Ya, doctor, en mi puesto no tengo manitol. ¿Qué puedo utilizar? Furosemida. Furosemida, ¿ya? ¿Dónde actúa la furosemida? Bloquea la bomba, sodio, potasio, cloro, de la perdón, la asa gruesa. ¿No? Como arrastra bastante sodio, hace orinar bastante y evita el edema. ¿Puede usar otra solución? Claro, llamamos solución hipertónica. La solución hipertónica es una concentración de cloruro de sodio, ¿sí? Cloruro de sodio al 3%. Se puede administrar un reto de 100 mililitros, ¿sí? En 20 minutos. Con esto evito el edema. La furosemida se administra 20 miligramos intravenoso o nasal. Consideraciones para la administración de estos fármacos, de los diuréticos, es qué cosa, control de la presión arterial, porque tienden a disminuir. Entonces tengo que ver cómo está la presión arterial, sí, ¿ya? ¿Cómo está? ¿Qué más? ¿Qué otro de los otros fármacos puedo utilizar para evitar edema cerebral? Solo puedo usar los barbitúricos, tiopental. Barbitúricos, ¿tá? Al tiopental, un anestésico. Dentro del grupo de los barbitúricos, y va a generar, pues,
una facilidad, no solamente para ventilar y utilizar, para dormir al paciente utilizar ventilador mecánico, sino también para poder reducir el efecto de edema cerebral debido a los cambios electrolíticos que genera. Ahora, presión arterial, ¿cómo lo voy a controlar? Manejo, ¿cuál es el esquema que iniciamos de, de la presión arterial? Las guías nos dicen que podemos usar betalol, la betalol intravenoso, 10 o 20 miligramos, y se puede utilizar 2 veces, ¿ya? Para controlar la betalol. ¿Dónde actúa la betalol, doctores? ¿Recuerdan? ¿Qué receptor bloqueaba? Más, puedo dar nicardipino. Nicardipino. Nicardipino también lo puedo utilizar de forma intravenosa. La dosis, más o menos, utiliza es de 2,5 a 5 miligramos. Hizo una bomba de... ¿Qué hace el nicardipino? Bloquea aquí los receptores, los canales de calcio, y reduce la presión arterial, como el nifedipino. Muy bien. Hasta acá, chicos, medidas generales. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Se entendió toda la explicación farmacológica y no farmacológica? Sí, sí, doctor. Esto es Dígame. para un isquémico, ¿verdad? Estamos Y, hablando por de isquémico. ejemplo, si es un transitorio, Ah, ya. como, no, ¿Ya? o sea, porque si es un transitorio, no le puedo dar, por ejemplo, paredema cerebral, cosas así. No, claro. Por eso, o sea, estas medidas es para un paciente que tiene alteración aguda. ¿Ya? Ujú. Si es un ataque isquémico notorio, a lo mucho lo que puedo dar es de repente un coagulante para evitar la recurrencia, ¿no? Puedo dar enoxaparin para evitar la recurrencia. ¿Qué más? Por ahí puedo controlar la presión. Si está la presión arterial, supongamos, realmente elevada, pero o sea, no tiene algún síntoma más añadido, usa captopril o usar la betalol. La betalol. Nicardipino dicen las guías, pero en el Perú somos tan pobres que ni nicardipino tenemos. Puedes dar nifedipino. Es lo mismo, hacen lo mismo. La diferencia es fármaco y la dosis. Y acá también lo mismo. En vez de la betalol también puedes dar nifedipino. Pero trata de manejar siempre ese es en el ataque transitorio, siempre y cuando reconozcas que ya no va a tener regresiones, ¿no? O sea, que prácticamente no va a haber una recaída, que va a haber otro evento después. Tienes que darte cuenta también al momento de evaluar al paciente. Por eso está la escala que les mostré al inicio, ¿no? El ABCD, ABCDD, ¿ya? Muy bien, doctora. ¿Otra pregunta? No, doctor, ahí ¿No? sigue, se entiende, gracias. Listo. Muy bien, entonces, vamos al manejo ya más específico. ¿Cuál es el manejo específico para un paciente con evento isquémico? La trombólisis. La trombólisis. Para poder, o mejor dicho, ¿qué es la trombólisis? ¿No? Trombólisis es una administración de medicamento que me va a generar, ¿qué cosa? Una reabsorción del coágulo y me va a generar la reperfusión de la zona afectada, de la zona infartada. Entonces, para eso me sirve la trombólisis. Trombólisis o fibrinólisis. Con cualquiera de esas dos formas lo pueden. ¿Qué tengo que tener en cuenta con esto? ¿Recuerdan la escala que les señalé anteriormente? El NIC. Esta escala, más de 4 puntos, mi paciente es candidato a trombólisis, ¿ya? Candidato a eso. Pero, ¿qué otra cosa? Que el tiempo del evento sea menos de 4 horas. Puedo darle a las 12 horas también, pero lo más probable es que haya secuela. ¿Por qué daría trombólisis después de 4 horas? Para evitar las zonas de necrosis, para que esa no se haga necrosis licoactiva y me dañe la arquitectura cerebral. Más para eso. Pero dentro de las primeras 4 horas es para poder recuperar la zona afectada, ¿no? Para evitar más secuelas, más daño. ¿Qué más? Tengo que tener en cuenta también otros criterios de inclusión. Dentro de los criterios de inclusión, tenemos que el infarto cerebral haya pasado antes de los 270 minutos, más o menos son 4 horas. El déficit neurológico, con la escala de NITS, tiene que ser más de 4 puntos, lo que les había dicho. Y que la edad del paciente sea entre los 18 a 79 años. Además, una tomografía sin evidencias de esto, hemorragia cerebral, ¿no? Sin evidencia de hemorragia cerebral. Entonces les pregunto nuevamente, porque eso ya lo hemos visto hace un momento, ¿en qué fase fisiopatológica es ese isquémico?
puede haber hemorragia cerebral. Imagen. ¿En qué momento habría? En las 4 etapas. ¿Qué dicen? ¿Cuál habría? En el En la subagudo. aguda. En el subagudo. No estamos diciendo que hay una presencia de un coágulo grado por la necrosis. Esa es en la etapa subaguda. Si mi paciente tiene eso, ya no le puedo dar trombosis. En una etapa aguda, en todo caso. Subaguda. ¿Cuál era la etapa subaguda? Dentro de los primeros 2 días a la primera semana de días. ¿Vale? De 2 días a 2 semanas. Las etapas, por eso les he puesto, para que lo reconozcan y lo recuerden. Entonces, hay criterios de inclusión, uno de los cuales ya les he mencionado. Hay criterios son criterios adicionales que se pueden utilizar para poder dar. Hay criterios de exclusión. Los criterios de inclusión, ya hemos dicho, neurológico más de 4. Perdón. El ataque cerebral, sí, no muestra hemorragia. La edad del paciente es entre 18 y 9 años y que haya ausencia de criterios. ¿Ya? ¿Cuáles son esos criterios de exclusión? Esto ya los vamos a mencionar. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuáles son los criterios extendidos? ¿Puede utilizar que la edad del paciente sea menos de 80 años? Sí, también, pero que no haya ausencia de diabetes. Si hay ausencia de diabetes, te puede lesionar más. Y que la escala del NIX del puntaje sea menos de 25 puntos. Por ahí tengo un paciente que reúne todos los criterios, pero el NIX me sale menos de 25 puntos, podría yo hacerle trombo. ¿A quienes no le hago? A quienes evito hacer trombo. Aquellos pacientes cuyos síntomas superen más de 3 a 4 horas, el ataque de hemorragia, ¿sí? El EBC que presente el paciente sea crónico, o sea, más de 3 meses, ¿sí? Que se le haya realizado algún tipo de cirugía previo, 3 meses antes, y que la presión arterial esté volando, más de 180 para la católica, y más de 110 para la diástole. Es de exclusión. ¿Qué tratamientos vamos a dar? Y he puesto acá este cuadrito con 2 partes para que más o menos sepamos de lo que nos enfrentamos. El tratamiento que vamos a dar es la de trombólisis o fibrinólisis. ¿Qué fármaco utilizamos para ello? Vamos a utilizar el famoso Alteplasa. Alteplasa. El Alteplasa es un fibrinolítico que se va a administrar de la siguiente forma. Se administra 100 miligramos en 100 mililitros de suero fisiológico, también llamado cloruro de sodio al 9%. ¿Cómo se va a administrar? El 10% administración. ¿Cómo se administra esto? El 10% del preparado se perfunde, ¿sí? Se va a perfundir dentro de los primeros, o mejor dicho, dentro del primer minuto. Dentro del primer minuto. ¿Sí? En un minuto. Y el otro, 90%, dentro de 30 minutos restantes. Mi tratamiento lo tengo que dar en 1 hora. 1 hora, 1 minuto. ¿Ya? De la administración de fibrinolítico. Entonces, ¿para qué me sirve? Para que ese Alteplast vaya hacia el coágulo, ¿sí? Lo disuelva y libere el paso para que pueda funcionar, o mejor, que pueda perfundir adecuadamente la sangre. De eso me sirve. Y para eso tengo que tener el esquema para poder saber si va a funcionarle o no al paciente. Y para eso están los criterios. Y en caso mi paciente ya no cumple estos criterios, ya no le puedo dar trombólisis, ¿qué hago? Un stent de arteria cerebral. Y esto ya es quirúrgico, ¿sí? O radio. ¿Cómo así? Se detecta la arteria afectada. Lo voy a hacer con rojito para. Tengo la arteria afectada. Y acá está el coágulo, ¿no? Entonces, el Alteplast llega, como todo fármaco llega, y lo disuelve. Como lo disuelve, pasa, el flujo de sangre se recupera. Eso es con el fibrinólisis. Pero ¿qué sucede cuando no puedo dar fibrinólisis? Entonces, voy a la stent de arteria cerebral.
¿Qué hacen en el stent? Tengo el coágulo de sangre acá, incluyendo el flujo que está bloqueando el flujo de sangre. Quirúrgicamente o a través de equipos radiológicos, voy con un equipo, una sondita pequeña a través de la arteria, encuentro el coágulo, lo disuelvo, se extrae y al mismo tiempo se sostiene colocando una malla. Esa malla es malla de Sten. ¿Para qué? Para que no vuelva a ocurrir el colapso y la sangre siga fluyendo. Tengo que tener en cuenta esto después de administrar o realizar un Sten o después de administrar una fibrinólisis, el síndrome de reperfusión. Tengo que evitar el síndrome de reperfusión. ¿Qué es el síndrome de reperfusión? Es aquella manifestación de lesión celular que ocurre después de que le llega la sangre de forma masiva. Entonces, realizar un procedimiento como esto tampoco no es que va a ser muy beneficioso. A veces hay riesgo, pero es que el paciente pueda quedarse con secuelas debido a que hay una alteración citotóxica o o de daño celular a nivel de la... Muy bien, chicos. ¿Una duda, alguna pregunta? No, doctor, todo claro, gracias. Sí, No, muy doctor. bien. Sí, muy bien, entonces. Creo que tienen también su examen de EBC hemorrágico. Vamos a hablar rápidamente de EBC hemorrágico ya para que puedan ir a descansar. Poder también tomar los dos temas de uno. Muy bien, EBC hemorrágico. Entonces, uno de los eventos que habíamos dicho es el isquémico y otro es el hemorrágico. El hemorrágico normalmente ocurre por lesión arterial. ¿Qué tipo de lesión arterial? Aquella que genere una ruptura de la arteria. Los síntomas que me va a presentar el paciente son similares al isquémico porque igual no va a llegar sangre. Y como no va a llegar sangre, también se va a morir el tejido. ¿Cuál es la diferencia? Que la sintomatología, a pesar de que es similar al isquémico, tiene otras sintomatologías características. Una de ellas es lo que mencionamos hace un momento, ¿no? En mi paciente suele tener una cefalea muy intensa o que también presenta, ¿qué cosa? Signos de hipertensión endocranial o intracraneal, que son síntomas debido a ocupación de masa, ¿no? O debido a que hay sangre que está ocupando, ¿sí?, ese territorio. Muy bien, o territorio cerebral. Esas son las características principales. Ahora, dentro del EBC hemorrágico, no se pueden clasificar de dos. Tenemos un EBC espontáneo, perdón, una hemorragia intracraneal espontánea y una hemorragia intracraneal traumática. Dentro del espontáneo tenemos a la hemorragia intraparenquimal, que es la más frecuente, y tenemos a la hemorragia subaranoide. Y dentro del traumático, normalmente tenemos a aquellos pacientes que tienen accidentes que produzcan una contusión cerebral. Por ejemplo, esos accidentes de tránsito. Esos pacientes pueden presentar una hemorragia traumática, llamado hemorragia. Y otra cosa más. ¿Hay características clínicas entre cada una? Sí. Por ejemplo, la hemorragia intracraneal puede estar ocurriendo por una ruptura de aneurisma. En la hemorragia intracraneal normalmente ocurre una ruptura de arteria por aumento de la presión arterial. Y una presión arterial témica no controlada. No controlada. ¿Qué más? Normalmente da signos de focalidad. ¿Qué diferencia hay entre signos de focalidad? ¿Sí? Entre signos de focalidad y otros de mayor capacidad. Que el de focalidad normalmente es un área pequeña, ¿sí?, y hay otras hemorragias que dan por tipo de arteria que se rompe de gran tamaño, de gran. Más o menos así va la cosa. La hemorragia intraparenquimal está afectándose pequeños segmentos arteriales, mientras que la hemorragia solenoidea mayormente son vías y o senos venosos que están relacionados con la arteria. ¿Qué más tener en cuenta en la hemorragia intraparenquimal? Más que mi paciente va a tener síntomas bruscos, pero que aumentan la pica progresivamente. O sea, en un inicio de repente no tiene signos de aumento de la presión intracraneal, pero al cabo de una hora, media hora, sí lo tiene. Entonces, no es problema. En cambio, la hemorragia subananoidea normalmente ocurre por ruptura de aneurisma. Se rompe un aneurisma. Un aneurisma, una dilatación excesiva de un segmento arterial que tiene mucho flujo de sangre.
Normalmente la arteria comunicante anterior. ¿Qué más? Aparte de la hemorragia, tengo que saber que me da signos de rigidez. Nunca. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay irritación meningia. Como se está rompiendo el aneurisma, está sangrando, lo que va a producir es un proceso, ¿no? Estamos relacionados subaranoidea, el espacio subaranoide con las meninges, me va a dar eso, esos síntomas. Principalmente el de rigidez. Y la cefalea es súbita súbita e intensa. ¿Sí? Muy bien. Las traumáticas normalmente se deben accidentes de tránsito, y estas traumáticas pueden ser los famosos hematomas dural o los famosos hematomas subquerelos. Dentro de las causas de hemorragia intracraneal, ¿sí?, o intraparencimal, tenemos la hipertensiva y también la angiopatía amiloide. ¿Qué es la amiloide? Son complejos amiloideos, son proteínas, ¿sí? Son proteínas, pueden acumular en el corazón, en el cerebro, en los riñones, los órganos, y lesiona el merenquima y el esternón. Y es a nivel cerebral, mayormente afecta sanguíneo, los vasos. Y acá tienen otras causas de hemorragia secundaria. Por ejemplo, la traumática que hemos mencionado. Miren acá, el uso de cocaína puede conllevar una hemorragia secundaria. Puede ser pregunta de examen, vino de medicina interna, así que tengan cuidado. ¿Qué tipo de hemorragia o qué tipo de veces genera el consumo de cocaína? O les puede poner, ¿no? Paciente, joven, cocaína, ¿cuáles síntomas? ¿Qué tipo de EBC es? Es un nivel hemorrágico intraparénquima. Acá tienen otro cuadrito, también muy interesante, sobre las edades de los grupos de pacientes, junto con los afectados y la edad. Dense cuenta que en el adulto hipertenso, joven con toxemia, ¿no? Eso es de tiroidismo, en adultos maduros, en jóvenes con antecedentes de hipertensión arterial, también, y en adultos hipertensos en sí, la causa principal es justamente la hipertensión. El lugar donde más se afecta son los ganglios basales. Ganglios. Si tengo un paciente mayor de 75 años, pero que no es hipertenso, o sea, no tiene hipertensión, lo más probable es que sea amiloide. Y si es un paciente añoso, que yo detecto edema cerebral y también lesión lobar de ganglios, lo más probable es que sea para un tumor, ¿no? Y a esto tengo que añadirle pérdida de peso. Los síntomas de un paciente. Acá hay otro cuadrito de la localización típica de las hemorragias. Si es un paciente con hipertensión arterial sistémica, los ganglios basales son los más frecuentes, el tálamo le sigue y el cerebelo, pues el. Si es amiloide, las zonas son más lobulares, y esto de acá, por trombosis de senos venosos, mayormente es la sustancia blanca sub, y la neoplasia puede ser en cualquier lugar, en cualquier arteria puede haber. Muy bien, lo mismo que habíamos visto anteriormente, exámenes de laboratorio, ¿qué es lo que le voy a pedir? Ahora, si yo sospecho que mi paciente está sangrando, ¿qué pediré? Igual Hemograma. el hemograma, ¿no? Y en el hemograma completo que veo los eritrocitos y la hemoglobina, ¿no? Está presentando anemia por pérdida de sangre. ¿Qué más? ¿Qué más podría pedir? Tiempo de coagulación. Y lo mismo que pedimos para el. ¿Qué otra cosa? Podríamos solicitar un perfil. Si es un paciente hipertenso, lo más probable es que tenga daño renal, perfil renal, un perfil hepático. Si yo sospecho que es una patología amiloide, ¿sí?, tengo que pedir, ¿sí?, este conteo de proteínas, y también, si es que hay, o si es que haya, no voy a decir que en todos los casos, si es que hay lesión renal, lesión renal por proteínas amiloides, puedo solicitar biopsia renal. Si ahí encuentro proteínas amiloideas, vamos a progresar en el cerebro. No se olviden EKG, siempre se EKG. Haga y electrolitos también. Ele- Muy bien. Ahora, ¿cuál es la imagen o el examen de imagen que más se utiliza? TAC, ¿no? La TAC. Puedo pedir otro examen como la resonancia magnética y también puedo pedirlo. Pero la TAC sigue siendo
la más especial, ¿ya? ¿Qué voy a encontrar? Efecto de masa hiperdensa. Miren, como está rompiendo, o sea, como hay presencia de sangre, lo que va a producir es que esa sangre se junte con el líquido cefalorraquídeo y tiendan a generar cambio de coloración, ¿ven? Y poco a poco, más pasa el tiempo, se va reabsorbiendo y me puede quedar un área necrótica. En un inicio es hiperdenso, debido al sangrado mismo. ¿Qué más? La blanca, una perdón, que es la zona hiperdensa de acá, puede, vamos a borrarlo, ¿sí? Puede muchas veces confundirse con el líquido cefalorraquídeo o columnar, que en algunos casos, en algunos, ¿no? Les pueden pedir un ataque con control de la captación, principalmente de las hemorragias subalanoideas, las zonas afectadas. Diagnósticos diferenciales para una hemorragia intrainguinal o intracerebral es un tumor, ¿ya? Porque muchas veces el tumor se puede ver de este aspecto al momento de hacer un ataque. Si hago un ataque, una resonancia magnética que también puedo pedir, tengo que tener en cuenta las intensidades ya en la resonancia magnética. Como observan las imágenes de episodios hiperagudos, agudos, subagudos, tempranos y tardíos, y crónicos. El cuadrito me permite saber cómo voy a hallar en una resonancia magnética la línea. Por ejemplo, si yo digo que estamos en un estado hiperagudo, ¿cómo voy a encontrar el sangrado en mi paciente? Lo voy a encontrar hiperintenso, ¿sí? Hiperintenso al momento de evaluar. Y acá está, miren, ¿sí? Esa zona blanquecina ahí, ¿sí? Esa zona es una imagen hiperintensa en resonancia magnética. ¿Qué pasa si el paciente ya está en un periodo agudo? Entonces, indicaría que voy a encontrar una imagen hipointensa o isointensa. Una imagen hipointensa o en algunos casos isointensa, ¿no? Casi de la misma color, ¿no? Dependiendo de la ventana de tomografía. En la ventana T2 me permite ver un poco más de arquitectura vascular. En la ventana T2 voy a encontrar una zona hipointensa. Encuentro T1 isointensa. Ven ahí que casi no se nota el favorito. Doctora, voy a remarcar. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿O me siguen? Y así más o menos van jugando con estas características. Van jugando. Por ejemplo, ¿qué les he puesto? ¿Cómo encuentro yo en un subagudo temprano? En una ventana T1 hiperintenso y en una ventana T2 hipointenso. Y así voy jugando. La ventana T2 y la ventana T1. Y acá está otro de las actividades, bueno, acá uno de los efectos de imagen que se puede utilizar bastante. Por ejemplo, hemorragia intracraneal, las causas, lo que voy a hallar, el subaranoideo. Obviamente este es un evento primario. El secundario o traumático, subdural y el epidural. Y acá están las imágenes, ¿lo ven? En el subdural hay una imagen de media luna, dice, remarcarlo. Una imagen casi de media luna. En cambio, el epidural es una imagen un poco más como del mundo. ¿Cuál de todos, cuál de todos puede generar efecto de masa? El subdural, ¿ya? El subdural me puede generar efecto de masa. Y entre hemorragia idea y el intracerebral, ¿cuál me genera efecto de masa? El intracerebral. Efecto, quiere decir efecto de masa, que me va a generar desplazamiento de las estructuras cerebrales. Como por ejemplo, se van a perder, ¿qué cosa? La línea media. La línea media que debería ser por acá, el paciente se desplaza. Una imagen, encontramos los ventrículos superiores, posteriores, ventrículo. En la hemorragia intracerebral o subdural, o hemorragia intracerebral para la primaria y subdural para la secundaria, esa línea media se desplaza. Además hay colapso de ventrículos, ya no se van a ver. Movimiento de línea media, colapso de ventrículo. Además también voy a encontrar desaparición de los surcos cortos. Estos surcos de acá, negritos que están por acá, acá desaparecen. Esos son los efectos de masa. O sea, quiere decir que esto
puede generar un aumento de la presión intracraneal. Si en caso no tengo a la mano, o mejor dicho, no es que no tenga a la mano, sino que el examen es medio dudoso y no sé si es una hemorragia intracerebral idea, puedo hacer uso de un angio, que a través de un equipo de radiología me permite detectar la zona sangrante. ¿Ya? Y creo que esa fue una de las preguntas de Banco Pino. Si en el examen tomográfico no encuentro nada, ¿qué hago? Una. Hay unas escalas que permiten identificar los grados de severidad según lo que se encuentra en la tomografía. Tenemos la escala de Fisher, el uso de la, ¿sí? Y una escala de Hund-Hess, en el cual me va a dar una severidad, pero de hemorragia subaranoidea. La de Fisher es más para una hemorragia intracerebral, intraparénquica, o también subaranoidea. Están los grados 1 a 4, las características de la tomografía. Por ejemplo, grado 1 es normal ataque. Grado 2, ya una dimensión menor de 1 milímetro, la sangre que estamos encontrando. Esta sangrecita acá que lo voy a remarcar de rojo, menor de 1 milímetro. Grado 1, grado 2. Si es más de 1 milímetro, grado 3. Si es masivo, pues grado 4. Lo mismo para la hemorragia suranoidea. Si encuentra un paciente asintomático que tenga cefalea o que también tenga rigidez de nuca, pero mínima, ese paciente tiene una sobrevida del 70%. Es de buen. Si lo encuentro con un coma severo, con rigidez por descerebración, decorticación, hay una sobrevivencia menor del 10%. Yo tengo que tener en cuenta al momento de evaluar al paciente. El tratamiento, el tratamiento va a ir similar también al isquémico, un tratamiento agudo y otro tratamiento. El tratamiento agudo, el control general, que eso lo podemos ver en un capítulo de isquémico, acá también el control de aumento de la PIC, que va a ser el mismo manejo, ¿sí? Que va a ser el mismo manejo congruente al del tema cerebral. Pero, ¿cuál va a cambiar? La administración de factores de conducta para que pueda favorecer. Acá mi paciente, yo sí tengo que valorar las medidas quirúrgicas para poder cerrar esa arterita que se está rompiendo y que está sangrando. Bien. Y ese es el manejo del tratamiento. Muy bien, doctores. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta acá? ¿Algo que no se haya entendido? Para el manejo del PIC, ¿cómo sería? Ya. Manejo del pique, lo mismo que hemos hecho acá. Lo mismo del edema cerebral, lo mismo. Pero vamos a notar. Para el aumento de la PIC, por ejemplo, usamos bastante el mannitol, o sea, un diurético osmótico. Un manejo, un tratamiento más, también, ¿cómo decirlo? Este es el manejo inicial. Esto sí o sí tiene que ser en un hospital de mayor nivel. Este tipo de pacientes, este tipo de pacientes con un EBC hemorrágico suelen a complicarse. Ah, otra cosa que me olvidaba por acá mencionarles. Si está sangrando, ¿qué tengo que mantener? Una hemoglobina mayor a 8. ¿Ya? Una hemoglobina mayor a 8. Entre 8 a 10. ¿Cómo lo hago? A través de la administración de paquetes globulares. Paquetes globulares. Para eso, previamente ya le hice el examen de qué? De hemoglobina a mi paciente, ¿no? En el hemograma completo. Ok. ¿Qué más? Si mi paciente está con cefalea, que es por el aumento de la PIC, ¿qué le administraría? ¿O qué le puedo administrar para su manejo del dolor? No le puedo administrar un opioide, ¿ya? Tengo que administrarle, sí, por ejemplo, un Naine, o puedo administrarle paracetamol intravenoso. Hay paracetamol intravenoso por separado. Y no quirúrgico, pues, ¿no? De la mejor manera. A través de una craniotomía y un clipaje. Este ya es manejo de neurocirugía. Parte de medicina interna ya no. Pero eso es lo que tienen que ver. Y evitar los próximos sangrados. O sea, mantener un INR, ya sea acá, de colación, y mantener un INR menor de 1.5 para que se mantenga estable el paciente. Muy bien, o sea, para que evite que se salga. Y obviamente el conteo plaquetario. Hay un dato que siempre les digo, o sea, cuidado, doctor. Y las plaquetas, estos son los valores normales de plaquetas, ¿recuerdan? ¿No recuerdan cuál es el valor normal de las plaquetas? ¿De Hasta 450, ¿no? cuánto? ¿Desde cuánto? Desde 150. 105.
es lo normal. Si ustedes tienen un recuento de plaquetas menor de 100.000, el paciente suele hacer hematomas. ¿Ya? Un golpe que a nosotros de repente no nos hace nada, a esos pacientes se les hace un moretón. Y si tiene menor de 1.000, hay hemorragia, total. Por ejemplo, gingivorragia. No hablo de gingivorragia, ¿dónde está sangrando, doctores? Las encías. Y puede haber epistaxis, ¿recuerdan? Sangrado de la nariz. Dentro de la nariz, de forma espontánea, ¿no? Hablando así, mira mamá, esto y ¡pum! Comienza a sangrar. Eso de ahí es cuando las plaquetas están menores. Tengan en cuenta esos valores también, porque no solamente se utiliza en el hemorrágico, sino en cualquier momento. Muy bien, doctores, y eso creo que es todo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta más. Nunca olviden estas imágenes, chicos, nunca olviden, repasen bien las imágenes, porque les puede venir de repente les puede venir un isquémico, que es lo más probable, o un hemorrágico. Si es hemorrágico, siempre le suelen poner la subaranoide. Es un poquito tedioso de encontrar, pero también tiene sus patrones. Tienen que revisar. Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas?